Cordial saludo, mi nombre es Lewin Aroca Ramírez, soy estudiante del programa Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ubicado en la ciudad de Florencia, Caquetá. En este momento estoy haciendo la exposición del proyecto final del curso Estática y Resistencia de Materiales. El tutor asignado es Víctor Hugo Rodríguez del grupo 21-20-19-49. El mes estamos en mayo del 2016. A continuación, entonces, procedemos a hacer la presentación del proyecto. Los integrantes del grupo colaborativo José Manuel Gutiérrez, Oscar Fabián Yauripuma, Héctor Garza Puentes y quien les habla, Lewin Aroca Ramírez. Entonces iniciamos con unas preguntas que se nos asignaron en el proyecto final y nos hablan sobre cómo es el proceso de selección de la cercha utilizada para una cubierta. Entonces el proceso de selección se tomó como el tipo de estructura para la cubierta el pendolón. Este pendolón se le asignaron, aparte de los nodos que tenía establecidos, se asignaron otros dos más para completar la guía de actividades. Esto se realiza de acuerdo a la estructura que se quiera realizar. En nuestro caso, pues la cubierta es para una bodega. Para la evaluación de la descarga, lo primero que se debe conocer son todas las longitudes de la cercha. Entonces, con respecto a eso, se realiza el dibujo de la estructura con las medidas de acotación y se especifica el tipo de material seleccionado, según la tabla C. La tabla C es donde nos indica el tamaño y el grosor de la estructura. En este ejemplo, pues aquí miramos, en el ejemplo como tal, la estructura que se cogió fue la L51 por 51 por 3.2. En ese caso, pues las longitudes que nos muestran es por un frente de 6 a 8 metros, una altura de 3 a 4 metros y una profundidad de 10 metros. Entonces se determina, después de determinar el número de cerchas, dependiendo de la profundidad de la bodega y el esparcimiento entre ellas, el cual debe ser mayor a 3 metros por cuestiones de materiales comerciales, a utilizar los cuales tienen un máximo de 3 metros. Al igual, al escoger el perfil al construir la cercha, nos apoyamos, como anteriormente dicho, con la tabla, la redundancia, y se utilizan ángulos de lados iguales. Entonces, pues el que estábamos comentando, y las correas en celosía construidas con varilla de acero, con una densidad de 5 kilogramos sobre metros. Entonces el número de correas depende de la longitud útil de las tejas a utilizar. Más adelante con el trabajo que se va a presentar, se va a demostrar cómo se hace en el ejercicio. Entonces el número de la longitud útil de las tejas a utilizar. El criterio utilizado es porque la caída de cuerda superior. Se debe calcular el número de tejas necesarias para cubrir el área y ese número se multiplica por 2. Entonces, primero, ¿cómo se hace la evaluación de las cargas? Pues presentan los resultados que se obtuvieron en el caso particular. Entonces ya estamos en este momento sobre el trabajo que se presentó. Vamos a hacer el procedimiento entonces desde el inicio, que es el trabajo colaborativo, nos presenta. Es presentado por los compañeros anteriormente mencionados, el tutor. Tenemos una introducción igual dentro del trabajo que se presentó consolidado. Recuerden que lo que buscamos es diseñar la estructura de una cercha, entonces para una bodega. Los objetivos pues igual están propuestos, los específicos. Iniciamos con el proyecto unificado, que es la fase 1 de la selección de la cercha. Ya estábamos hablando sobre las medidas que se debían cubrir en la edificación, entonces hablamos sobre la selección del tipo de estructura. La selección se hizo por medio de una cercha de péndulo con una pendiente de un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura. En esta figura pues aparecen 8 nodos, se establecieron 8 nodos. Igualmente, pues se determina el área a cubrir, ¿no? Las dimensiones de la edificación a cubrir son las que se presentan en la figura. Entonces tenemos una altura de 3 metros por una profundidad de 10 por una longitud de 6 metros. Entonces la longitud de la cercha, entonces las medidas es de 6 metros
pasamos entonces a hallar la altura de la cercha. Como bien lo indica acá, la altura de la cercha entre G y C, entonces se hace por medio de la longitud sobre 2 por la tangente del ángulo. Entonces eso es igual a 6 metros sobre 2 por la tangente de 30 grados, que es igual a 1,73 metros de altura de la cercha. Igual hay otros valores que se sacaron para sacar, digamos, la distancia entre cada barra dentro de la cercha. Entonces, otros valores geométricos que se definen son la longitud de la cuerda inferior. Entonces, la longitud de la cuerda inferior nos da igual a 6,06 metros, perdón. La longitud de la cuerda superior nos da entre la longitud, que eran 6 sobre el coseno del ángulo. Entonces 6 metros sobre el coseno de 30 nos daría un total igual a 6,93. Bueno, entonces seguimos con el número de nodos en la cuerda superior. Entonces el número de nodos en la cuerda superior nos da igual a 5. Se procede a calcular las longitudes de las barras que no se conocen. Entonces la longitud entre las barras que no se conocen es entre AB, BC, CD y DE. Entonces vamos a mirar la gráfica para cerciorarnos. Entonces AB, BC, CD, DE. Entonces iniciamos primero con definir las longitudes. Entonces las longitudes se da 6,93, que son las 4 sobre las 4 barras, que es igual a 1,73 metros. Después hallamos al BH de D y F, que nos da 1,5 por tangente de 30 del ángulo de 30, que nos da 0,87. Vamos a ver entonces BH de F, BH y DF. Después procedemos a AH, EF, FG y GH, que es igual pues a los 1,5. Y por último las otras longitudes de las barras, que nos da 1,73. Se llevan estos valores a la tabla 1, que igual las presentan acá. Las barras relacionadas con cada uno de sus longitudes en metros. Entonces seguimos. Después de determinar la longitud de cada barra, pasamos a proceder a determinar el número de cerchas que se requiere. Entonces, para determinar el número de cerchas se define un esparcimiento entre cada una, que tiene que ser de 2,5 metros. De manera que el número de cerchas que se requieren son: el número de cerchas igual a la profundidad del terreno, que nos había dado que era 10, sobre el esparcimiento de la cercha, que es igual a 2,5, más 1, que esto equivaldría a 5 cerchas en total, las que se utilizarían. Entonces en la figura 4 nos muestra que si el esparcimiento es de 2,5, se requieren las 5 cerchas para cubrir la longitud de los 10 metros. Ahora pasamos al paso 4, que es determinar el área de influencia de cada una de las cerchas, ¿no? Entonces, para una de las cerchas que no esté en los extremos, se tiene que el área de influencia es igual al esparcimiento de cada entrecercha por la longitud de la cuerda superior, que eso equivaldría a 2,5 por 6,93, que nos daría a 17,3 metros al cuadrado. Vamos a corregir este pedazo. Entonces nos daría metros al cuadrado, lo cual se puede ver en la siguiente gráfica, en la figura 5. Entonces el área de influencia de una cercha central nos daría esta imagen. Entonces pasamos al siguiente paso: seleccionar el perfil con el que se va a construir la cercha. Entonces la cercha que se construirá es con el perfil de acero formado por el ángulo, ya lo hemos dicho desde el inicio, que era L51 por 51 por 3,2. Entonces en la figura 6 nos muestra el perfil de acero, que es el recomendado. Se toma del apéndice C de las propiedades de perfiles laminados de acero en ángulos, que se muestra en la figura 7 a continuación, y se obtiene las densidades lineales del perfil, que es igual a 2,4 kilogramos. Entonces está la propiedad de este ángulo de piernas iguales. Entonces nos muestra el tamaño y espesor, la masa por metros, el área, y igualmente
los demás datos importantes de las propiedades del perfil. Entonces el paso 6 sería seleccionar el perfil, el número y la longitud total de las correas. Entonces se usará la correa en celosía, que es la figura 8, construida con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos. La correa en celosía, que a continuación se muestra. Para la cubierta se usarán tejas de Ternit. Entonces eso es otro también que se debe tener en cuenta, las tejas de Ternit. Entonces se requieren para cubrir los 3,46 metros de longitud de la cuerda superior más 0,2 del voladizo. Entonces eso nos daría un total de 2,2 tejas, y para cubrir los 2,5 metros de ancho del área de influencia de la cercha que se requiere son 2,3 tejas. Entonces en total utilizaríamos 10,12 tejas, cada una con un peso de 20,48 kilogramos, según la tabla que aparece acá abajo. Entonces estamos en la teja número 6, la longitud de metros de 1,83, la útil es de 1,69, el ancho de metros y el peso. El número de correas para cada pendiente serán de 3, separadas a 1,3 metros una de otra, para un total de 7 correas para las dos pendientes, incluido el caballete, lo que da una longitud total de 17,5 metros de correa por cercha. Entonces pasamos al siguiente paso, que es la de establecer la máxima velocidad del viento, que es también importante tener en cuenta esta carga que implica fuera de la atracción que va a tener. Entonces en Cali la velocidad promedio del viento es de 11 km por hora, es decir, a 3,06 metros por segundo. Y la máxima es de 18,5 km por hora, que es igual a 5,14 metros sobre segundo. Entonces, ya establecido la velocidad del viento, entonces vamos a buscar las cargas a distribuir en la estructura de las cargas vivas. Entonces una carga viva es igual a 70 kilogramos sobre metros al cuadrado por los 17, metros al cuadrado por los 9,81 metros cuadrados, que equivaldría a 11.879,9 newton en las cargas muertas, ¿no? Entonces el peso propio de la cercha sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal al perfil seleccionado por la gravedad nos daría un total de 467,3 newtons. Seguimos. El peso de las correas sería la sumatoria de la longitud de las correas, que es 17,5, por la densidad lineal, que es 5 kilogramos sobre metros, y por la gravedad, que nos da con 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. También tenemos que corregir este pedazo, porque son cuadrados, que nos daría igual a 800, el peso de la correa serían 858,4 newtons. Entonces seguimos. El peso de las tejas, entonces vamos a hallar el peso de las tejas, que es el número de las tejas en el área de influencia por el peso de las tejas, que es igual a 2033,2 newtons. Perdón. Las cargas de viento entonces en ese momento se usa el área de influencia por la presión dinámica. Entonces la presión dinámica por el área de influencia, como la presión dinámica nos dice que es igual a 1 sobre 2, entonces nos da 1 sobre 2 por 1,2 kilogramos de metros al cuadrado por 5,14 metros sobre segundos al cuadrado por 17,3 metros al cuadrado. Tenemos un error aquí, que nos equivaldría entonces a 274,2 newton la carga de viento, y donde la carga muerta nos daría igual a 3.633,1 newton. Entonces, para hallar la carga total se hallarían las cargas vivas más las cargas muertas. Se sumarían y nos darían un total de 16 kilonewtons. Distribuimos las cargas en los nodos de la estructura. Entonces la masa, el peso de la masa es igual a 16 kilonewtons, que nos daría sobre 5 menos 1. Este resultado nos daría 4 kilonewtons. Entonces
El paso 10 ya para casi... Ya entonces se dibuja la cercha con las especificaciones geométricas y de carga. Entonces con eso se mira la figura número 9, en donde está la cercha con las cargas seleccionadas y balanceadas. Cabe aclarar que las cargas vivas corresponden al peso de una persona que se mueve sobre la cubierta. El estimado corresponde a un valor de 70 kilogramos sobre metros al cuadrado. Y las muertas pues igual es la sumatoria al propio peso que tiene la cercha. Es decir, las correas, el peso de las tejas, la carga del viento. Y luego de esto pues se distribuyen para que se pueda dibujar y poder hacer una buena estructura con sus respectivas cargas. Entonces, continuando, el segundo punto nos dice que cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la estructura y cómo se encuentran los esfuerzos de tracción y de compresión en las barras correspondientes. Hay que presentar los resultados que se obtuvieron en el caso particular de la cercha en el trabajo colaborativo número 2. Entonces vamos a mirar el trabajo. Procedemos a la fase 2, que es la aplicación del método de los nodos para el análisis de la estructura. Entonces se debe seleccionar el tramo que se involucre mínimo 2 o 3 nodos de la estructura seleccionada y con ello encontrar las fuerzas internas en las barras. Entonces se calcula las reacciones de apoyo de la fuerza sobre la estructura y los esfuerzos que tienen de tracción y compresión de todos y cada uno de los elementos de la armadura. Entonces con esto, como ya tenemos la estructura seleccionada, buscamos encontrar las fuerzas internas en las barras usando el algoritmo de la página 28 del módulo del curso. Entonces, esta es la estructura con las cargas de apoyos y las cotas. Entonces, determinar los ángulos con la horizontal de todas las barras. Entonces, el primer paso es determinar los ángulos. Y dado que el caso en este momento se presenta que el ángulo tiene, las pendientes de los ángulos tienen 30 grados. Entonces, con esto podemos ver la gráfica o la figura, perdón, en donde se muestra las inclinaciones de cada barra y con el respectivo ángulo de cada pendiente. Entonces pasamos al siguiente paso, entonces, que es equilibrar todas las estructuras considerándolas como un cuerpo rígido para encontrar las reacciones en los apoyos. Entonces procedemos a hacer el análisis estático de las estructuras cambiando los apoyos por las reacciones. Entonces, mediante la ecuación de equilibrio, que nos habla según la ley de Newton, en donde se controla los movimientos del cuerpo en traslación y rotación. Entonces, para este tipo de estructura plana se plantea tres ecuaciones que se representan los 3 grados. Entonces serían 2 de desplazamiento y 1 de rotación, de movimiento. Entonces están las dos. Entonces la sumatoria de Fx nos dice que es igual a 0, porque no hay movimiento. Pero en el Fy sí nos dice que hay un desplazamiento de 16.000 newtons. En el caso de la rotación o el movimiento, nos dice que es igual a 0, pero pues igual se hace un cálculo con el Y, pero igual dará 0. La solución del sistema de la ecuación entonces se despeja Y de 3, en este caso, que serían equivalente a 48.000 newtons por metro sobre 6 metros, y que nos daría igual a 8.000 newtons. Igual se reemplaza el Y en el 2 para obtener AY, que nos daría AY a 8.000 newtons, y de esta manera las reacciones quedarían de la siguiente manera: AX igual a 0, AY sería igual que Y, o sea, las dos tendrían la misma ecuación de equilibrio, que serían los 8.000 newtons. Entonces dibujamos el diagrama del cuerpo libre de toda la estructura de manera que se vean las fuerzas externas, o sea, las cargas y las reacciones que actúen sobre el desnudo.
de las estructuras. Entonces en este caso se van a ver según el valor del ángulo también. Se ponen los valores, se deben poner con al menos 3 cifras significativas para disminuir el error también. Entonces está acá el diagrama del cuerpo libre de la estructura mostrando todas las fuerzas, las cargas y las reacciones. Después vamos y equilibramos ordenadamente cada uno de los nodos. Entonces antes de eso se realiza una tabla en donde se va a encontrar los valores tanto de la fuerza y el tipo de fuerza que actúan en cada una de las barras. Entonces este es el tipo de tabla, el formato pues inicial, y procedimos a realizar pues las ecuaciones de equilibrio para cada nodo. Entonces debemos arrancar con un nodo al que converjan solo dos barras. Entonces, dado que cada nodo es un sistema de partículas en el plano, el cual solo proporciona dos ecuaciones. Entonces, la ecuación de equilibrio pues nos dice que la f de x es igual a 0, f de y igual a 0. Entonces, nos da, por medio de unos despejes y unos reemplazos, nos da que los valores de la tabla serían para FAB serían 12.000 newton y para FH serían 10.400 newtons. El uno es de compresión y el otro es de tracción. Para el nodo H, según la ecuación de equilibrio, los dos valores que se llevan a la tabla 1 sería, pues, FGH sería 10.400 newton en tracción y el FBH no tendría la ecuación de equilibrio, que nos da igual a 0 newtons. Para el nodo B, entonces igualmente se hace la ecuaciones de equilibrio, entonces se aplican cada una de las fórmulas para al final pues llegar a que FBC es igual a 8.000 newtons de compresión y FBG a 4.000 newtons de compresión también, respectivamente. El nodo C pasamos igual, se seleccionan de 2 a 3 y nos muestra que el FCD nos da 8.000 newton como compresión y FCG 4.000 newton de tracción. El nodo G igual pasamos con las ecuaciones de equilibrio, se hacen las sumatorias, se reemplazan y f de g pues nos daría 4.000 newton de compresión y f de FG nos da 10.400 newton de tracción. El nodo F pues nos muestra que igual los dos valores que se llevan a la tabla sería EF de EF igual a 10.400 newton de tracción y F de DF igual a 0. Entonces el nodo D igual nos muestra que el valor de la tabla que se va a llevar es el FDE, que sería igual a 12.000 newtons en compresión. El nodo E tenemos igual que haciendo el nodo de verificación nos muestra que pues la identidad es igual a 0 y pues igual en f de tanto f de x como en f de y nos da igual en la ecuación de equilibrio, entonces sería igual en los dos casos 0. Se presenta entonces ya la tabla resumen del análisis de la estructura, la barra de las fuerzas con cada uno de los valores, la fuerza y el tipo de fuerza que se utilizó. Entonces pasamos ya con esto, entonces seguimos al tercer punto, que nos dice cómo se hace la verificación de los perfiles seleccionados de manera preliminar, aplicando el criterio del factor de seguridad. Presentan los resultados que se tuvieron en el caso particular de la celda seleccionada del trabajo colaborativo número 3. Entonces pues vamos a ver de una vez la fase 3, la verificación de los elementos de las estructurales bajo carga axial aplicado a la estructura seleccionada. Entonces se le selecciona de la figura 13, se le han calculado los esfuerzos que actúan en cada una de las barras. Entonces con esto, pues teniendo en cuenta que hay unas fuerzas que se aplican tanto de tracción como de compresión, entonces se trata de verificar si el perfil seleccionado, en este caso el ángulo de lado igual es que es L51 por 51 por 3.2,
resisten un esfuerzo que se presente en cada barra. Entonces vamos a mirar, igual se muestra la tabla, la estructura y la tabla, que la longitud de cada una de las barras, la fuerza, el tipo de fuerza y el esfuerzo que hace cada uno. Recuerden que el esfuerzo, el MPa, significa a megapascales. Esa es la fuerza de presión que se define la presión que tiene por la fuerza de un newton sobre una superficie de un metro cuadrado normal a la misma. En este caso pues estamos hablando de megapascales. Entonces vamos a la selección preliminar del perfil de acero, pues es el mismo al inicio del trabajo del perfil que estábamos seleccionando. Verificación de los elementos de atracción. Entonces para las barras de atracción el factor de seguridad se define a partir de la flexión que está acá, en donde el factor de seguridad pues nos dice que tiene que ser mayor entre un sigma de U y sigma de Y. Entonces las expresiones que nos permiten calcular el factor de seguridad mínimo para el material, como el material en este caso es de acero estructural del apéndice A1, se obtiene que el sigma de U es igual a 400 megapascales y sigma de Y es igual a 250 megapascales. De modo que el factor de seguridad es mayor mayor o igual a 1,6. En este caso, pues la selección que se verifica si se cumple con el criterio del factor de seguridad es que tiene que ser mayor o igual a 3.0, que ese es el mínimo factor admisible para la seguridad del diseño. También de la expresión pues se intuye por el lado de la igualdad, se puede afirmar que el factor de seguridad es igual a sigma de U sobre el factor sobre la A, o que es igual a sigma de U sobre sigma. Entonces la expresión, a continuación, vamos a ver cómo se calcula la verificación de la que hacemos en la tabla 6 para el elemento de atracción. Entonces en este caso el factor de seguridad es 400 megapascales sobre sigma en cada una de las barras que tienen tracción. Entonces en total nos da 10.9 como la mínima y la 28,4 la máxima. Entonces el significado de los factores de seguridad encontrado es que para este elemento en nuestra fecha, en el peor de los casos, se puede incrementar máximo hasta 10,9 veces para que cualquiera de estas barras se pueda romper. Inclusive supera el límite o el factor de seguridad que es el 3.0, que es el factor de seguridad, y se puede afirmar que las barras están sobredimensionadas. La verificación de los elementos de compresión pues igual se hace por medio de una presión admisible o de una carga admisible. Entonces nos habla sobre unas fuerzas que actúan sobre cada una de las barras por el método de los nodos. Entonces vamos a mirar cómo se hace por el lado de comprensión. Entonces en este caso en el factor de seguridad, entonces igual que tiene que ser igual a 3, ya sería factor de seguridad mínimo admisible, teniendo en cuenta también acá más atrás sobre la fuerza crítica, que sería igual a pi al cuadrado sobre i sobre la longitud al cuadrado de e. Entonces vamos a mirar que en la expresión el acero, como es estructural, nos da 200 gigapascales, que es la longitud, y la longitud efectiva de la columna de la barra que está propuesta en la columna 2 de la tabla 5, puesto que se considera que la barra de una de las columnas de extremos articulados. Entonces con esto procedemos a hacer el cálculo de la carga crítica en términos de la longitud efectiva. Entonces, como la carga crítica en la anterior fórmula nos decía que era pi al cuadrado sobre los 200 por los 10 elevado a la 9, que es igual a lo mínimo, el factor de seguridad que tiene, por los 80,6 que nos da aquí arriba, que es el valor de la fórmula de Euler, el valor mínimo entre Lx y Ly para el perfil, en este caso que estamos manejando el L51 por 51 por 3,2. Entonces nos da un total de la carga crítica de 159.1 por 10 a la 3 Nm al cuadrado de
la longitud efectiva. Entonces, siendo la carga admisible a la fuerza en la barra calculada por el método de los nodos, en la tabla 7 se muestra el resumen de los factores de seguridad para las barras de comprensión. Entonces nos muestra la fuerza de carga admisible en newtons de cada una de las barras en comprensión, la longitud de cada una, y igualmente el cálculo que nos da sobre el factor de seguridad de la carga crítica sobre la carga admisible. Entonces, en este caso, ya para finalizar el proyecto final, entonces nos dice que todos los factores de seguridad hallados son mayores a 3, por lo tanto se verifica que todos los elementos se verifican todos los elementos de comprensión. El significado es que las barras no van a tener un pandeo en comprensión según a la carga que se les asigne. Entonces en este caso la carga puede incrementarse hasta 4.4 veces para que la barra, en un ejemplo, la AB se pandee, y lo cual supera el valor 4 que se puso como factor de seguridad de diseño. Entonces, en conclusión, ya podemos terminar el trabajo. Igualmente, pues tenemos que se concluye que los ejercicios anteriores sobre el diseño estructural pues nos ayuda mucho a tener un conocimiento en relación al manejo de las cargas y de las fuerzas que influyen dentro de una estructura. En este caso, pues nosotros tomamos el caso de la cercha para una bodega, de la estructura de una cercha, también la selección del tipo de material que se va a aplicar, y esto nos permite tener una planeación y diseño, pues como el nombre lo dice aquí con respecto al curso, que es el manejo de la estática y resistencia de materiales, en hacer un estudio y análisis de cada uno de los ejercicios propuestos, y con esto pues damos la solución de los 3 ejercicios planteados durante los 3 momentos. Se explica entonces la relación del proyecto final, agradeciendo entonces con esto la atención prestada, igualmente a los compañeros que me asignaron para poder presentar este video. Les agradezco y espero que sirva de apoyo para mejorar nuestro conocimiento, igual agradeciendo al tutor asignado a nuestro curso, y pues igualmente que tengan un buen día. Muchas gracias y hasta pronto.